Éticas, Eduardo Vega nos va a acompañar en la primera presentación y Javier Warman en la segunda. Haremos una presentación muy breve, su CV es amplio, primero de Eduardo, y una vez que concluya haré la presentación de Javier. Eduardo Vega es maestro en Ciencias de Administración Pública y Políticas Públicas de parte del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene una licenciatura en Economía en la Facultad de Economía de la UNAM. Él ha sido servidor público como director de Economía Ambiental en el INE, el Instituto Nacional de Ecología de Semarnat, como director de Planeación para el Desarrollo Sustentable en el Gobierno del Distrito Federal, director de Regulación y Fomento Económico también en el Gobierno del Distrito Federal y director general de Planeación y Evaluación en Semarnat. Actualmente él se desempeña como profesor y secretario de Planeación en la Facultad de Economía de la UNAM y, por supuesto, publicado en materia académica diversos artículos y capítulos de libros sobre economía ambiental. Eduardo, tenemos 20 minutos para tu presentación, por favor, donde tú prefieras. Adelante. Si me pudieran apoyar, por favor, poniendo la presentación, muy amables. Muy buenas tardes. Agradezco mucho la invitación atenta que me hicieran tanto INEGI como la División de Estadística de Naciones Unidas para estar esta tarde aquí con ustedes. Quiero aprovechar mis 20 minutos básicamente para reflexionar conjuntamente con ustedes y utilizaré de manera tal vez abusiva información que no he generado yo, sino que han generado instituciones tales como la CONABIO, el INEGI, la UNAM, entre otras instituciones, en las que, si bien con las que he colaborado muy estrechamente, reconozco que son estas tres instituciones que acabo de aludir, una de las generadoras principales de información valiosa para discutir los temas que ahora nos reúnen. Yo quisiera empezar señalando que el énfasis de la presentación que quiero hacer ahora, como ustedes vieron el título, Geografía, Ambiente y Decisiones Económicas, fundamentalmente me voy a referir a tres de sus aspectos que me parecen centrales. Primero, el conocimiento que tenemos alrededor de esos vínculos. Segundo, la medición necesaria que debemos de discutir, ponernos de acuerdo cómo medimos las vinculaciones entre lo geográfico, lo ambiental, lo económico, con preocupación para ver si seguimos discutiendo la sustentabilidad del desarrollo económico-social, si seguimos discutiendo economía verde, crecimiento verde, o qué es lo que estamos discutiendo. El conocimiento. Yo quisiera realmente insistir en esta oportunidad que tenemos hasta ahora mucha más información de la que hemos sistematizado de manera analítica, de la que hemos aprovechado de manera provechosa, valga la redundancia, y de la que estamos utilizando para diseñar de mejor manera nuestras políticas públicas. El conocimiento experto que hemos construido los últimos 20, 25 años en materia geográfica, ambiental, ecológica, social, económica, es verdaderamente impresionante. Yo simplemente quiero señalar de 1992, que fue creada la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad en este país, tenemos acopiado, sistematizado, georreferenciado, descrito y publicado todo o casi todo lo que conocemos hasta ahora, pero es mucho ya, lo referente a capital natural. Y el capital natural, que es un concepto que hoy día ya todo mundo decimos, por supuesto que incluye no solo los componentes o elementos de la biodiversidad, sino también de la geodiversidad, es decir, ecosistemas, vida silvestre, sean expresiones florísticas o faunísticas, también los acervos genéticos, los recursos naturales de origen biótico y, por supuesto, los recursos naturales de origen geológico que tienen expresiones mineras o de yacimientos que se aprovechan productivamente, como señaladamente petróleo, gas, pero no solo. Entonces, ese capital natural lo tenemos conocido específicamente, el que se refiere a la expresión biológica del mismo, por la Comisión Nacional de Biodiversidad. Hay que meterse a su página, hay que bajar sus publicaciones, hay que bajar todas las colecciones de los libros que tienen como título Capital Natural y Desarrollo Social, Capital Natural y Gestión Pública, Capital Natural y muchas otras cosas,
para ver realmente que tenemos conocimiento tanto de, me voy a adelantar y luego regreso, tanto de las regiones terrestres prioritarias que tienen atributos ecológicos imprescindibles, que tienen funciones ecológicas realmente meritorias y que no le estamos aprovechando para hacer mediciones de desarrollo sustentable, de economía verde, ni tampoco para incluirlas de manera explícita en política pública. Cuando discutimos la necesaria o el necesario establecimiento de actividades económicas que utilicen de manera directa recursos naturales en espacios territoriales circundantes a ciudades pequeñas, ciudades medias, zonas metropolitanas, bordes costeros, fronteras, etcétera, no echamos mano de estos mapas. Ahora estamos viendo el de mapas sobre regiones marinas prioritarias y costeras, y aquí el de las regiones hidrológicas prioritarias, que tienen que ver justamente con nuestros acuíferos o yacimientos de agua, pero también con la expresión hídrica de nuestras cuencas hidrográficas. Entonces, generalmente estos mapas, por ejemplo, que tienen resoluciones de, digamos, mayor acercamiento territorial para la toma de decisiones a escala municipal o incluso a otras escalas aún menores, los podríamos sobreponer también con valiosa información que ha generado y publicado, por ejemplo, nuestro Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Desde la serie 1 a la serie 4 de las cartas de uso y vegetación o de vegetación y uso del suelo, tenemos cubierto justamente ese porcentaje de cobertura de la estimada como originaria, luego la primera fotografía o descripción de esas coberturas a mitad, finales de los años 70, posteriormente principios de los 90 y más recientemente la serie 4 publicada ya en el año 2004, que nos actualiza, repito, la cobertura vegetal y no solo la forestal del país. Cuando uno cuenta con esta información ecológica, natural, ambiental, por ecosistemas diversos, uno puede empezar a discutir entonces con nuestros colegas que siguen trabajando desde la UNAM, ¿sí?, en el Instituto de Ecología, en el Instituto de Biología, en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, la relación de las diferentes expresiones de ecosistemas con sus ambientes atmosféricos o sus repercusiones de pérdida de recursos naturales y pérdida de ecosistemas con traducciones de modificaciones significativas de procesos de precipitación pluvial, de cambios de temperatura, de mayores oscilaciones o pronunciamientos de estos atributos geoclimáticos, y siempre referenciados en donde estamos viviendo todos. Es decir, podemos, una vez más, recuperando la información de INEGI, los censos de población y vivienda, pero también toda la distribución municipal de los 2.457 municipios que ya somos. Recientemente se acaba de decretar Bacalar en Quintana Roo, entonces ya somos 2.457 municipios y los más de o cerca de 115 millones de mexicanos. Sabemos cuál es la distribución espacial de la demografía, sabemos cuáles estamos en situación de pobreza, pobreza extrema, desigualdad social, población económicamente activa, población ocupada, tasa de desempleo. Es decir, tenemos conocimiento de la base ecológica, natural, de la base sociodemográfica e institucional, y también tenemos conocimiento de la sobreposición de actividades económicas, es decir, a qué nos dedicamos todos los que vivimos en ese espacio territorial, con esos atributos ecosistémicos, con esas condicionantes geoclimáticas. Y subrayo, es el único mensaje que quiero dejar esta tarde, no estamos aprovechando la información sistematizada para la toma de decisiones públicas. O corrijo,
no la estamos utilizando en forma adecuada. Y a eso es a lo que quisiera dedicar un poco más de tiempo. Aquí están otros mapas simplemente de precipitación pluvial en tirantes de distancia con las diferentes proporciones de colección de agua por temporada de lluvias en diferentes regiones del país. La concentración de distritos de riego, podemos ver que nuestra costa noreste y el centro occidente del país concentran los distritos de riego más o menos por razones obvias. Si la precipitación tiene ese mapa, en donde las zonas semiáridas, áridas empiezan en el centro-occidente y caminan o corren hacia el norte y noreste, pues entonces es de esperarse que los distritos de riego tengan este tipo de expresión territorial. Y entonces tampoco hay que sorprenderse cuando tenemos rendimientos agrícolas por hectárea superiores en esos distritos de riego que aparentemente debieran de ser menos productivos que los de buen temporal o los que están en ambientes más tropicales con dosis de agua natural mejor dispuesta, pero con menos infraestructura de la que existe en los distritos de riego. Tenemos esa expresión territorial de actividades productivas, tenemos esta expresión territorial de nuestras ciudades y zonas metropolitanas. Si bien es cierto, este mapa corresponde al documento publicado por Cedesol, INEGI y CONAPO 2005 y ya existe la versión 2010 que actualiza no solo el mapa, sino el número de zonas metropolitanas que tenemos. Tenemos en el país 59 zonas metropolitanas que reúnen o concentran el aproximadamente 56% de la población, explican aproximadamente más del 60% de la actividad productiva, del Producto Interno Bruto del país, y se concentran en esas 59 zonas metropolitanas también cinturones de miseria bastante evidentes, notables, y que podríamos junta esta información con la que ya mencioné antes, volver a ver cuál es la expresión de políticas públicas, no solo las agrícolas, las pecuarias, las pesqueras, las de transportes y comunicaciones, las de infraestructura energética, las de desarrollo municipal, la ambiental, para no entender a la política ambiental solo como la política que pretende corregir ex post todos los costos ambientales acumulados, todos los pasivos ecológicos que se generan con las actividades productivas debido al desmedido uso energético fósil que hacemos, acumulando evidentemente más dióxido de carbono en nuestro cinturón atmosférico cercano, que evita la refracción adecuada de los rayos ultravioleta y por lo tanto se mantiene caliente nuestra atmósfera. Bueno, entonces yo lo que quiero señalar en esta tarde, esto me lo voy a pasar rápido, ¿sí?, que tenemos conocimiento experto. Esta última referencia más detallada la quiero referir justamente porque desde la Facultad de Economía de la UNAM, un grupo de economistas con el doctor Luis Miguel Galindo Paliza al frente, hicimos algunas estimaciones a propósito de la preocupación de cambio climático en México y de los costos económicos de ese fenómeno de origen antrópico, ya validado por los comités científicos del IPCC de Naciones Unidas, que está a punto de publicar su 5º informe en abril del próximo año. Y esos costos económicos del IPCC justamente tienen, entre otras expresiones, pues ni más ni menos que a mayor dosis de temperatura hay un proceso cíclico o tendencial, mejor dicho, tendencial, de que primero hay un mayor rendimiento por hectárea a mayor dosis de temperatura hasta un umbral que empieza a hacerlo disminuir. Ahí estamos a mayor temperatura, va aumentando la productividad hasta ese umbral y desciende cuando hay más temperatura. Y lo mismo sucede con la dosis de agua, sea natural o distribuida mediante estos distritos que yo refería hace un momento. ¿Eso es 1 minuto? ¿5? 5, gracias. Y lo mismo en dosis de agua, que hasta un umbral de mayor productividad
con mayor dosis de agua empiezan a bajar los rendimientos por hectárea. Entonces, si estamos en un proceso, evidentemente todo el mundo sabemos que de manera muy diferenciada, asimétrica, sin ritmos necesariamente previsibles aún, dado que se están rompiendo justo esas temporadas de lluvia, esas temporadas de huracanes, pero los procesos de crecimiento tendencial o paulatino de la temperatura en las zonas de por sí ya de altas temperaturas, con suelos y atmósferas poco húmedas, las sequías son más pronunciadas, más duraderas, y los recursos públicos y privados de los propietarios de tierra y de los estados y de la federación tienen que acudir a salvar la situación de esas sequías pronunciadas, duraderas. El efecto inverso, los fenómenos hidrometeorológicos extremos, que se expresan más bien en inundaciones por tormentas tropicales, por tormentas torrenciales, por que cae agua literalmente en 2 noches consecutivas de la que caía antes en media temporada de lluvias. Entonces, esos procesos tan extremos son, con esta información en la mano, previsibles, predecibles, empiezan a ser pronosticables, y el documento que hicimos de Economía del Cambio Climático desde la UNAM justamente estima los costos económicos de la producción agrícola, pecuaria, manufacturera, turística, y cierro, dado que me queda ya pocos minutos, con el tema de los huracanes, entre otras razones porque hemos pasado experiencias bastante graves en las semanas anteriores. Este estudio, por ejemplo, nada más estoy mostrando ese cuadrito resumen, es otro estudio que hemos hecho en la Facultad de Economía. ¿Con qué información? Con información de INEGI, con información de Comisión Nacional del Agua, y lo único que pretendemos hacer es, a ver, desde 1940 hasta el día de hoy tenemos el registro estadístico de cuál ha sido la precipitación pluvial a escala nacional, estatal, municipal, y con esa serie tan prolongada podemos identificar, por lo tanto, cuáles son los porcentajes de lluvia y los volúmenes de agua que han recibido esos municipios. Segunda información, cuáles han sido los municipios que han recibido de manera directa los embates de los huracanes y las tormentas tropicales, se tienen registradas también por Comisión Nacional del Agua, y la alta frecuencia y la intensidad severa de esos huracanes o tormentas nos pueden llevar a la conclusión, prácticamente yo diría sin incertidumbre, de que estos 25 municipios que están allí marcados son los que han recibido en las últimas décadas las dosis de agua, inundaciones, huracanes y pérdidas materiales, humanas, cosechas, ganado, vivienda, avalanchas de lodo, etcétera, en la historia del país asociado a huracanes y tormentas. No podremos desconocer, allí aparece en el número 11 Acapulco, pero está, como lo muestra el pie de página, los rojos que están señalados allí, de esos 25, son los municipios de muy alto riesgo por registrar tanto una significativa frecuencia de tormentas tropicales y huracanes como de los huracanes más intensos. Y lo único que se muestra en el cuadro es la población que está en riesgo, las viviendas particulares habitadas, la agricultura comprometida o sembrada y cosechada, la ganadería, el turismo, pero evidentemente podemos sumar información de la que ya referí antes y podemos, por lo tanto, hacer una mejor política, no para evitar los huracanes, no para evitar las sequías, no para evitar las inundaciones, pero sí para hacer una política de localización, de radicación de actividades, de autorización de incremento de la mancha municipal de las diferentes ciudades en las cuales estamos viviendo, y por supuesto una mejor política de alerta temprana,
prevención de daños, alternativas de utilización de los recursos naturales. Y yo cierro diciendo que si tenemos este conocimiento, si tenemos la posibilidad de medición, discutimos, por supuesto, el INEGI ha discutido desde el año 90 a la fecha cómo pasar del Producto Interno Bruto al Producto Interno Neto ecológico, depreciando el daño del capital natural mediante los indicadores de agotamiento y de degradación ecológicas. No hemos resuelto que así deba medirse, pero INEGI está haciendo su chamba, tenemos indicadores, tenemos otras formas de medición, tenemos que discutir si queremos medir la sustentabilidad del desarrollo incorporando de manera explícita o no la pobreza extrema, la desigualdad, las alternativas tecnológicas, energéticas, o seguimos manteniendo un discurso educado, mesurado, oficial, de crecimiento verde, de economía verde, o si de verdad queremos hablar de manera contundente de inclusión social del crecimiento económico, ergo desarrollo. Cuando yo entré a estudiar, y con esto cierro, perdón, cuando yo entré a estudiar economía, primera década de los 70, en la UNAM, hablaban mis profesores de ecodesarrollo. El ecodesarrollo se archivó. 17 años después, más o menos 15, desarrollo sustentable. Ahora estamos archivando desarrollo sustentable y le llamamos crecimiento verde. Yo creo que no hay que cambiar etiquetas, hay que hacer mejores políticas públicas con el conocimiento que ya tenemos, con las mediciones que podemos seguir mejorando, y yo diría, la política ambiental no tiene que ser remedial, subordinada ni secundaria. Tendría que ser una política de desarrollo sustentable, la política fiscal, la política tecnológica, la política energética. Y Semarnat y sus institutos, sus comisiones, sus procuradurías tendrían que observar que se hiciera bien esa transversalidad pública para el desarrollo sustentable. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muy puntual tu presentación. Quisiera dar paso entonces a la presentación de Javier Warman. Javier Warman, que también tiene un amplio CV que habremos de resumir. Él es maestro en estudios de medio ambiente y desarrollo por la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y candidato a doctor en desarrollo por la Universidad de Sussex, también en el Reino Unido. Su trayectoria profesional abarca más de 22 años en servicio público, además de desempeñarse como docente, consultor e investigador. Actualmente, y veo que comparten el mismo cargo en distintas épocas, él actualmente es director general de Planeación y Evaluación en Semarnat y ha desempeñado cargos en Servicio Público también en Financiera Rural, Secretaría de Desarrollo Social y también profesor investigador en la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias, Javier. Tienes igual 20 minutos. Muchísimas gracias, Rufo. Muchísimas gracias a los organizadores del evento, al INEGI y a Naciones Unidas por esta invitación. Lo que yo quiero, como bien decía, actualmente me desempeño en la Secretaría de Medio Ambiente, y lo que quiero en esta presentación, en estos 20 minutos, es hablar de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que entendemos y hacia dónde dirigimos los esfuerzos que tenemos dentro de Semarnat para lograr o encaminar la política pública hacia la economía, hacia el crecimiento verde. Empiezo, perdón, ¿es hacia arriba o? La lateral derecha para recorrer adelante. Perdón, no. Ya, perdón. Bueno, por el tiempo me ahorro, esto es lo en general. Perdón. ¿De qué es lo que quiero hablar? Primero, como un antecedente de que dónde estamos, primero dónde nos ubicamos como país. En México, lo que tenemos es que la economía como tal sigue acoplada
el crecimiento del PIB sigue acoplado a nuestras emisiones de carbono. Lo que estamos buscando es desacoplar justamente este mercado, estas emisiones a nuestro crecimiento del PIB. Como ven, en esta gráfica lo que estamos viendo es justamente este crecimiento y una degradación de los recursos naturales. En la siguiente, por favor, si alguien me ayuda porque me quitaron el… Gracias. ¿En dónde nos encontramos también como país? Si ven la gráfica de cómo está México, que es la línea roja, está flat, o sea, no se mueve, no se ha bajado, mientras que la mayor parte de las economías del mundo lo han hecho. Lo que estamos buscando justamente es esto, el desacoplamiento entre el crecimiento económico y las emisiones de carbono. ¿Cuáles son los instrumentos que tenemos o que estamos buscando para ello? Primero, déjenme hablar tantito de lo que estamos planteando en las bases de la planeación de la política pública de la presente administración, que son el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial. El Plan Nacional de Desarrollo, tal cual, o sea, la parte ambiental se enfoca o se enmarca dentro de lo que es el eje de México próspero, que es el eje económico. Y bajo esa óptica es donde se ve la cuestión ambiental. Lo tenemos enmarcado también dentro de, como bien menciona Eduardo, el crecimiento verde. O sea, la etiqueta nueva de la época finalmente es una lógica que estamos tomando en cuenta como tal y queremos enfocar buena parte de las políticas públicas en ese sentido. Permítanme ver nada más, o sea, ¿cuál es el objetivo que estamos planteando? Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. Es decir, lo que se busca es también que las políticas ambientales ayuden en esta generación de riqueza, de crecimiento económico, de competitividad y particularmente también de empleos. Son 4 estrategias de las que estamos hablando, una enfocada a cambio climático, una enfocada a agua, una enfocada a lo que es el aprovechamiento de los recursos naturales y una general de una política integral de, digamos, de crecimiento verde, de desarrollo sustentable. En el mismo proceso de planeación del que estoy hablando, simplemente tenemos además el programa sectorial y una serie también de programas especiales, el que quiero mencionar, el programa de consumo, de producción y consumo sustentable, que se enfoca a esta cuestión productiva del país y también a la creación de empleos verdes, y también un programa forestal que quiero resaltar por la importancia que también tiene en lo que es el crecimiento de la economía verde. Finalmente, ¿qué es lo que tenemos, qué es lo que tenemos que hacer en este sentido, ¿no? Como país que tenemos un vasto territorio con recursos naturales, que no me voy a meter, pero lo que estamos buscando es eso, una economía baja en carbono. ¿Qué tenemos que hacer? No depende lógicamente solo de la Secretaría y no depende también solo del gobierno. El 80% de las medidas que se pueden tomar en cuenta es de autoridades locales y también del sector privado. Quiero hacer énfasis también en que una cuestión, o sea, en esta cuestión de economía verde, crecimiento verde, una de las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta como política ambiental y tratamos de hacer mucho, o sea, es algo que va más allá de la Semarnat, que tiene que estar inmerso también en las dependencias del sector público, es que lo que puede hacer la Secretaría de Medio Ambiente es un porcentaje relativamente bajo. En cuanto a esto, o sea, las cuestiones de crecimiento, de política ambiental también, de política en materia de vulnerabilidad al cambio climático, de mitigación, etcétera, viene de parte, está en manos, perdón, de la Secretaría de Energía, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la misma Secretaría de Economía, y efectivamente, como decía Eduardo, o sea, hace falta que dentro del gobierno no quede todo solo encapsulado en la Secretaría de Medio Ambiente, sino sea una transversalidad real. Lo he dicho también varias veces, la única transversalidad real que existe en el gobierno federal es a través de la Secretaría de Hacienda, que maneja los recursos, pero también tenemos que meter esta cuestión de transversalidad y la cuestión ambiental en la óptica de todas las otras dependencias. Ahora, como les decía también, una de las cosas que estamos buscando, y déjenme también en esta parte de economía verde es importante, la cuestión de empleos verdes. No existe una definición tal cual, es un tema relativamente nuevo, pero también por esta novedad es que me detengo tantito en ella. Tenemos una definición
en trabajo con la OIT. Y tenemos ya un estudio que se llevó a cabo en México entre la OIT y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, bastante, digamos, de lo más novedoso, de los pocos países donde se ha llevado a cabo. Y tenemos en que como resultados preliminares, ya que hay ciertos sectores que creemos que están sobreestimados, otros sectores que están subestimados, aproximadamente 1.8 millones de empleos que cumplen con estas características, es decir, que generan o que detienen por lo menos el deterioro ambiental o que generan un beneficio ambiental para la economía. Y este tema, insisto, la parte en la que quiero hacer énfasis es que también es uno de los indicadores que vamos a tener para la presente administración. Esta creación de empleos verdes nos refleja también, o lo que pretendemos es que sea un reflejo importante del sector dentro de la economía del país, de cómo el medio ambiente ayuda o puede ayudar, lejos de ser, como se ha visto muchas veces, un freno para el desarrollo, se genere a través de nuevas actividades económicas y se fortalezcan actividades económicas a través de la política ambiental. Otro de los instrumentos importantes que tenemos en ese sentido son los impuestos verdes. Recientemente en la miscelánea fiscal presentada se presentan los 2 primeros impuestos verdes con determinado cumplimiento, que tampoco quiero meterme demasiado en ellos, digo, es información pública finalmente, y han generado ahí algunas reacciones importantes por parte del sector industrial, que creo que también esas mismas reacciones pues hablan de la importancia de los mismos. Uno es el impuesto al carbono y los impuestos a plaguicidas. También es importante hacer una reflexión en este sentido ya que la forma en cómo se construyeron estos instrumentos fiscales se ve también a cierta facilidad, también disponibilidad de información, elementos técnicos. Por ejemplo, en la cuestión de los plaguicidas, la catalogación de las plaguicidas existe previo a la creación de un impuesto, ¿no? Y esa catalogación de los diferentes niveles de toxicidad de los plaguicidas, como se plantea, es lo que ayuda a establecer más fácilmente un impuesto. Aquí nada más lo que estoy planteando, bueno, en la lámina lo que planteo son otros puntos o otros elementos de los cuales también se podrían establecer impuestos verdes que ya se han hecho en otros países, y también tenemos que ver que son, bueno, desde todos los pequeños motores de combustión interna, focos, refrigeradores, etcétera, que también la facilidad también de la información en algunos de ellos es lo que permite su creación. Ahora, también es importante, ¿no?, como se están planteando ahorita, los impuestos, pues bueno, nos falta también la otra mitad del trabajo, que una vez impuestos es generar las bolsas para que también los impuestos ambientales ayuden a generar fondos para también para la misma política ambiental, ¿no? O sea, para que estos fondos, por ejemplo, el carbono y demás, ayuden o se establezca para recursos para el Fondo de Cambio Climático, etcétera, y no para y que no se vayan directamente a la tesorería. Pero bueno, esas ya son cosas también que vamos en un segundo paso. Como otro de los instrumentos que tenemos es este nuevo programa, que insisto, de producción y consumo sustentable. Aquí lo que estamos planteando es una serie de instrumentos, de insumos para la industria que nos ayuden a generar conciencia tanto desde el punto de vista de la producción como el punto de vista de la demanda del consumidor para demandar productos sustentables. En México hace falta una enorme cantidad de información para ello. Y eso también, a su vez, lo que buscamos es la generación insisto, no solo de la demanda de la producción, de industrias que se dediquen al reciclaje, de industrias que se dediquen a completar el ciclo de vida de los productos, ¿no? Bueno, aquí tenía 2 láminas, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando? Justamente los productos de una larga vida, el consumo informado que ya decía, y los instrumentos e incentivos que son a través de fondos de garantía para que los bancos, por ejemplo, puedan prestar a tasas más benéficas
las inversiones en este sentido, apoyos a la industria directos, difusión y conocimiento y un esfuerzo importante en materia de certificación y ecoetiquetado, que esto tiene que ver también, está dirigido con esta educación, este consumo informado a través del cual, bueno, que se usa a través de estas etiquetas o estos certificados que tenemos ejemplificados ahí. Bueno, estos ya son los instrumentos existentes, la auditoría ambiental, la autorregulación, que ya no me detengo en ello. Y déjenme meterme también a ciertos sectores ya dentro de la producción y de esta economía ambiental. Cuando les hablaba también de empleos verdes, cuando hablamos en general de la economía verde, es cuando hablamos de un PIB, del PIB verde, de cuáles son los bienes ambientales que se producen en el país, hay definiciones que son muy fáciles y otras que no tanto, ¿sí? Por ejemplo, en materia forestal, pues podríamos pensar también que pues, todos los empleos o todo lo que se genera a través de la cadena productiva forestal va a ser… va a ampliar o va a abonar, perdón, hacia la economía verde. Pero tenemos también ciertos elementos que igual no tanto, ¿no? El camión que baja del cerro de hace 30 y tantos años, pues no tiene, o sea, contamina como pocos, no tiene nada de verde, pero finalmente forma parte de la cadena. Y ahí también tenemos que ver mucho cuál es, hasta dónde, hasta qué parte de la cadena se va a generar esta economía verde y estos empleos verdes, ¿no? Pero bueno, en México hoy por hoy tenemos una economía forestal pues muy demacrada, ¿no? Con un 40% menos de producción de lo que teníamos hace una década, y tenemos un nicho importante que podemos reactivar y reactivar sobre bases de igualdad, sobre bases comunitarias, que son finalmente los dueños del recurso. También, digo, en un porcentaje menor, pero también, ¿qué es lo que estamos viendo también como parte de esta economía verde? Son las empresas que se desarrollan también dentro de áreas naturales protegidas y dentro también de también bajo este mismo aspecto las unidades de manejo ambiental. ¿De qué estamos hablando aquí? Son la gente que vive dentro de las áreas naturales protegidas, el dinero que se genera a través de las unidades de manejo ambiental, y este tiene un principio básico económico de economía verde que quiero resaltar, que es el apropiamiento del recurso por parte de la gente que vive tanto en áreas naturales protegidas, tanto en zonas forestales, o que son los dueños de la tierra de las áreas de marcadas comunidades de manejo ambiental. Y el apropiarse de ese recurso, su explotación, es lo que lleva a su mejor aprovechamiento y por ende a su conservación por el interés mismo de los propios dueños, ¿no? Aquí, bueno, nada más o menos el número perdón, aquí ya me brinqué. Okay. No, más o menos el número son 11.871 unidades de manejo ambiental que tenemos, y ahí en esta apropiación es desde las actividades de cacería, la producción de orquídeas, la producción de bienes naturales o simplemente el turismo, extractivas y no extractivas como tal, ¿no? Bueno, también otra cosa también importante en el manejo de la economía verde es… por ejemplo, en la definición ahorita que se está trabajando de empleos verdes, estamos hablando de que se está manejando solo la cuestión de agricultura orgánica. Y aquí tenemos una serie de actividades dentro de las actividades agropecuarias del país que podrían fortalecerse, insisto, aunando a lo que podría ser este crecimiento de la economía verde a través de todos estos elementos de los que estamos hablando, ¿no? Actividades agroforestales, silvopastoriles, la misma tecnificación de riego como tal y el ahorro de agua para la producción y hacer la tierra más eficiente es tan importante en el desarrollo y en la consolidación de una economía verde del país. Lógicamente, y ya no me detengo mucho más, las energías renovables, todo lo que se puede hacer a través de las energías renovables, la generación tanto de ahorros como la generación de empleo, etcétera, es muy importante. Ahí es donde se coloca México en este sentido. Tenemos un amplio margen también para mejorar nuestras fuentes de energía. Y una cosa bien importante también en materia de esta economía verde tiene que ver, así como hablaba de
del ciclo de vida de los productos tiene mucho que ver con el manejo de los residuos sólidos. Manejo de residuos sólidos es algo, que insisto, también hay un margen muy importante que en lo que podemos mejorar, es algo a lo que se le quiere dar mucho énfasis, porque finalmente lo que tenemos en el país es esta gráfica, ¿no? Que también tenemos un cierto desconocimiento, ahora sí que no está escrito en piedra estos datos, ¿no? Es lo que nos permite saber, pero estamos hablando finalmente de un 28% de los residuos sólidos del país que no tienen un manejo adecuado, que pues, no es una cifra que pueda alentar a nadie, ¿no? Y por otra parte, el buen manejo, que podemos decir entre comillas, de este 62% es de rellenos sanitarios que también ya no existen o ya están eliminándose en gran parte de los países desarrollados. Lo que queremos es que esta economía también nos lleve a que esos residuos, a que ese manejo de rellenos sanitarios sea el piso del manejo de los residuos sólidos, y a través del reciclaje y de toda esta otra serie de actividades que se pueden llevar a cabo, tengamos un manejo integral de residuos de un porcentaje, o sea, con un porcentaje muchísimo más amplio, ¿no? Y todas estas actividades dentro de las, insisto, que nos lleven a un manejo integral de residuos. Otras cosas donde también tenemos donde tenemos áreas de oportunidad en el sector de la construcción. Los edificios verdes, tenemos una NMX que también ya fue publicada, la 153 de ciertas normas para una construcción sustentable, ¿no? En el sector transporte, lógicamente, en materia de tanto transporte público como vehículos particulares, mucho más eficientes. Vehículos eléctricos, etcétera. Como saben, se acaba de publicar la norma también 163 para el mejor. Y por último, todo lo que el sector financiero podemos aprovechar. Esto sí quiero también hacer. La parte financiera de la política ambiental ha sido muy desaprovechada en México y en el mundo. Hay muchos instrumentos, y se han generado cada vez más instrumentos que el sector financiero puede ayudar a la consolidación de la economía verde, al crecimiento en este sentido. ¿Y qué es? Es desde el hecho de que los mismos bancos tengan su análisis de riesgo ambiental. El análisis de riesgo ambiental les va a permitir saber si prestan o no de acuerdo a un análisis de riesgo. Muchos de los bancos privados, tanto como Banca de Desarrollo, están incorporando este análisis de riesgo lógicamente para dar sus créditos, ¿no? Están usando los atlas de riesgo, y eso tiene que ir creciendo cada vez más, ¿sí? Y estos instrumentos financieros también, además de ello, a través del gobierno, que en lugar de subsidios se vayan creando fondos y fideicomisos para mejores garantías en el caso de, por ejemplo, de sistemas silvopastoriles, todas estas cuestiones que nos ayudan a la mitigación del cambio climático y a la reducción de la vulnerabilidad de todos los diferentes aspectos, ayudan. Son instrumentos que pueden ser de política pública apoyados también por el sector financiero, ¿no? Finalmente, y son cuestiones que ya están en la bolsa, tanto de México como del mundo. Ya se me acabó el tiempo, pero déjenme nada más irme a estas últimas dos gráficas, ¿no? Que también los mercados financieros como tales, si ya no es nada más una cuestión de política pública de semana, pero los mercados financieros ya responden a estas cuestiones, ¿no? Y tenemos estas gráficas desarrolladas, bueno, que la tomé de unos compañeros de Deloitte, de cómo el comportamiento de las acciones habla también del comportamiento de las empresas en materia de su responsabilidad ambiental y social, ¿no? Y también, o sea, este comparativo, ¿no? De quiénes son los líderes, los leaders, ¿no? En materia de la bolsa, que son aquellos que están tomando la política ambiental y las cuestiones sociales como parte fundamental de sus políticas comerciales. Y ya se me acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Nos quedan 15 minutos. Tal vez la manera más eficiente es colectar series de 3 preguntas y pasar a las respuestas. Entonces, si nos pueden apoyar, ¿quién tiene los micrófonos allá en el auditorio o cómo es? Por favor, si pueden acercarse
a entregarlos. Aquí han alzado la mano. Vamos a recolectar estas. Aquí adelante, por favor. Aquí hay dos preguntas, 1 y 2. ¿Hay una tercera ya? No. Bueno, ustedes dos primero, por favor. Sí, para el que viene de la Semarnat. Te tengo una pregunta interesante. En la India, por ejemplo, está prohibido producir, por ejemplo, en Calcuta, no pueden usar estos vasos que tardan tanto tiempo en degradarse, ¿sí? Los vasos de nieve seca. ¿Por qué en México no hacemos políticas que los prohíban? Porque si otros lados del mundo ya los están prohibiendo, no permiten que se venda, nosotros los tenemos de oferta en Chedraui. Vaya, por decir Chedraui quise decir cualquier cadena barata, pero hay prohibiciones. O sea, yo he visto comunidades en los lugares más remotos del mundo que dicen aquí no entra y entonces hacen cosas desechables de barro. ¿Por qué no hacemos esto? Porque ustedes no pueden incidir en esa parte. Perdón, ¿nos puede dar su nombre e institución? Sí, doctora María Auxilio Osorio Lama, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Gracias. Atrás, por favor. Gracias. Hortensia Medina del INEGI para el funcionario de Semarnat, perdón, no escuché su nombre. Una pregunta, ¿cómo van a medir los empleos verdes? Pues porque, digo, hay una controversia entre lo que es empleo verde, porque necesitaríamos saber si las unidades productivas están realmente siendo eficientes en el consumo de los recursos y en su productividad. Esa es una pregunta. Y la otra, el dato de 102 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos generados, ¿de dónde se obtienen? Porque nuestros datos recolectados en municipios en 2011 son 86,000 millones de toneladas. Entonces hay una brecha que sería interesante saber de dónde proviene la diferencia. El dato que le digo es de recolección, no de generación, porque ni sabemos cuánto se genera. Gracias. Bueno, vamos a empezar con estas dos preguntas. Por favor, Javier. Y Eduardo, si tienes algo que agregar también, por supuesto. Claro que sí, por supuesto. En cuanto al tema de los vasos y de las prohibiciones también, creo que estamos, comparto también el tema, ¿no? O sea, la preocupación al respecto. Sí podemos incidir y estamos tratando de incidir en este momento hacia este tema de producción y consumo sustentable. No me quiero meter tampoco en términos, de cuestionamiento de la política económica. En México también, como bien decía, pues muchas de las cosas, muchas de las decisiones de política ambiental, pues no son decisiones de la Secretaría de Medio Ambiente. No me quiero lavar las manos ni decir que no me toca, ¿sí? Pero aquí lo que estamos planteando en este momento es justamente darle ese valor y usar los instrumentos de mercado, que a mí personalmente me gusta, prefiero usar los mecanismos de mercado que las prohibiciones para generar un mayor consumo de determinados productos, incidir en la reducción del consumo de otros, ¿no? Es decir, tener impuestos, por ejemplo, que en el futuro se puedan poner unos impuestos que hagan este vaso que tarda tantos años en degradarse más caro y que ese impuesto lo podamos usar en su tratamiento o en su disposición en lugar de ir marcando estas prohibiciones como tal, ¿no? Insisto, las decisiones de estas prohibiciones comerciales es algo en lo que la Secretaría pues no se ha metido, históricamente y pues bueno, ahorita lo que estamos intentando, más que las prohibiciones, es usar los instrumentos de mercado que nos permitan dirigir el consumo y la producción en ese sentido. En cuanto a los empleos verdes, muy buena pregunta, y también me lo pregunté cuando empezamos a medirlos. No está fácil, insisto, hay un primer análisis, un primer acercamiento que hizo la OIT, también de acuerdo del gabinete, ¿no? Tomando en cuenta ciertas consideraciones, y lo que estamos haciendo es usar las consideraciones que hicieron ellos en cada uno de los sectores y afinarla también con cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, insisto, en materia forestal prácticamente se estableció que toda la actividad forestal se iba a catalogar como un empleo verde. Por supuesto, como bien digo, pues hay sectores en lo que vamos a tener que hacer es usar un factor
de disminución de ellos. No va a ser imposible medirlos de uno en uno, por supuesto, y simplemente, pues bueno, y muy probablemente llegará un factor que de los empleos que genera el sector forestal, establecer un X porcentaje de ellos que vamos a considerar como empleos verdes, de acuerdo, pues algún muestreo que hagamos también por cada uno de los sectores, ¿no? Igual, de la misma forma, por ejemplo, en el sector agrícola, en el sector agropecuario, pues inicialmente se había tomado solo la agricultura orgánica. Creo que tenemos una serie de elementos también, de instrumentos también, o de actividades agropecuarias que también podemos añadir en ese sentido. Insisto también, pues vamos a aplicar ciertos factores. Por supuesto que se nos van a colar algunos, por supuesto que nos van a faltar otros, pero es algo que, digo, está creciendo el tema muy rápidamente, le estamos entrando, pues ahora sí que para que sea uno de los indicadores incluso de nuestro programa sectorial, vamos a tener una línea base y que, pues bueno, ahora sí, nos va a servir para empezar midiendo, pero sí, o sea, se ha puesto a que a lo largo de la medición que vayamos a tener, por lo menos en la presente administración, vamos a tener cambios y vamos a tenerlo que ir afinando, ¿no? Y por otra parte, en cuanto a la generación de recursos, pues es el dato que proviene del área correspondiente de Semarnat. No tengo certeza exactamente de dónde viene, sinceramente. Muy rápidamente sobre residuos sólidos urbanos o municipales. Ese es un tema bastante importante porque en todos los municipios del país y las 59 zonas metropolitanas que ya referí hace un momento, generalmente lo usual es que sigamos haciendo una política de limpia pública y recolección de basura, no de manejo integral de residuos sólidos urbanos. Y fíjense que esas cifras tan importantes de varios miles de millones de toneladas generadas por las zonas metropolitanas y por todo el país en los diferentes rellenos sanitarios, si bien nos va, como decía el doctor Barman, pero si no, son basureros a cielo abierto, en el mejor de los casos, si es rellenos sanitarios, pues entonces estamos desaprovechando, entre otras, la alternativa energética. Pero tenemos un problema de diseño institucional y de incentivos económicos. Nuestro monopolio eléctrico es Comisión Federal de Electricidad. Tendríamos que discutir con esa empresa y los gobiernos locales de las 59 zonas metropolitanas, porque en sus rellenos sanitarios correspondientes podría capturarse el gas metano suficiente como para ofrecer energía para los próximos 25 o 30 años que equivalen a la factura de alumbrado público. Esa inferencia, esa hipótesis, yo la hago por el conocimiento directo de la Ciudad de México y su zona metropolitana. Lo almacenado en el bordo poniente da para los próximos 20 años la colecta de gas natural, el aprovechamiento energético del mismo y energéticamente es viable para facturar lo correspondiente o para usar eléctricamente lo correspondiente a la factura de alumbrado público, ambientalmente sería muy conveniente, económicamente es hiperrentable. No tomamos la decisión adecuada teniendo esa información porque hay un problema de diseño institucional entre los gobiernos locales, la federación y la empresa eléctrica que tenemos en el país. Yo creo que esas son discusiones públicas que debemos de dar para ver cuáles son los nuevos arreglos que permiten resolver de tajo problemas como los que plantean ustedes. Sean vasos desechables de muy larga biodegradación, si es que la tienen, por supuesto que hay que evitarlos, hay que ver cuáles incentivos se reubican para disminuir su producción y su consumo. Pero si nos toma mucho tiempo para llegar a eso, yo creo que si vamos a continuar con rellenos sanitarios, como decía el doctor Barman, como un piso, bueno, que lo usemos como unas plantas recuperadoras de gas, generadores de energía eléctrica y seríamos autosustentables energéticamente en las 59 zonas metropolitanas, que no es poca cosa. Gracias. Vamos a aprovechar que no hay sesión después de nosotros y tomar 5 minutos adicionales, si es que hubiera interés de otro set de preguntas. Ahí hay una pregunta. ¿Alguien más?
2 preguntas. Entonces vamos a concluir con estas 2 preguntas, por favor. Creo que hay un tema que de alguna forma se ha soslayado, digamos, no en esta sesión en particular, me refiero a todo el escenario de la conferencia en el que estamos, pero también en otras. Es el tema de los datos, ¿verdad? Economía verde o crecimiento verde o consumo sustentable, responsabilidad ambiental del lado de las empresas, ligada a la responsabilidad social y a otras, requieren datos, ¿verdad? Porque aquí acabamos de ver cuando menos un par de ejemplos que denotan la dificultad que tenemos con los datos. En teoría de administración, lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se puede mejorar, ¿verdad? El maestro Warman señalaba que según la OIT hay 11 millones de empleos verdes en este país. Hijos, mano, pues ese dato no resiste, ¿verdad? No resiste porque este país tiene 40 y tantos millones de personas económicamente activas, pero de ellas el 60%, quizá un cachito más, son informales, ¿verdad? Y esto quiere decir que si yo considero solo a la parte formal, la ligada al IMSS y quizá ISSSTE y los organismos estatales para los trabajadores al servicio del Estado, pues andaríamos frisando quizá 16 millones y entonces luego resultaría que casi todos son empleos verdes los que están en la parte formal, digamos, de la economía. Y esto evidentemente no es correcto. Por supuesto, pues habría que ver, como el propio maestro Warman dice, pues qué fue lo que hizo la OIT, ¿verdad? El tema de los residuos sólidos urbanos, en efecto, como Hortensia lo comentaba, nuestros datos lo que dicen es de que solo el 11–13% de los lugares a donde van los residuos sólidos urbanos, la basura, son rellenos sanitarios. Es decir, casi el 90% de esos lugares son francos tiraderos a cielo abierto. Y ese es el destino también, en su mayoría, ¿verdad?, de las 86,000 toneladas que diariamente se generan en este país, o cuando menos son recolectadas. Entonces, el asunto de los datos es un asunto clave. Decía el maestro Eduardo que hay muchos más datos que los que la capacidad de los usuarios estudia, y puede que tenga razón, pero creo que hay una serie de nichos donde el dato o es muy controvertido, controversial, controvertible, o francamente no hay dato, ¿verdad? No se hace monitoreo de ecosistemas, a lo mejor y tenemos una fotografía, pero no se hace monitoreo de ecosistemas, por ejemplo. Ni qué decir de la relación empresas-medio ambiente, ni qué decir de la relación hogares-medio ambiente, ni qué decir de la gestión de los gobiernos locales. En fin, creo que nos faltan muchos datos. Muchas gracias. Moderaste la sesión anterior, pero para beneficio del auditorio, tu nombre e institución. Martín Wilson, del INEGI. Gracias. Pregunta. Buenas noches. Amos Pérez, también del INEGI. Bueno, oyendo las presentaciones anteriores y estas dos, siento que hay como una ausencia de mencionar a la educación en este tipo de cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos carreras en donde a los alumnos se les enseña a trabajar dentro de la obsolescencia programada, ¿no? Y entonces no se está modificando esa currícula.
Y si no modificamos esa currícula, podemos estar haciendo mucho trabajo en lo que se está produciendo, pero vamos a seguir teniendo gente que va a salir siguiendo, y pensando que lo que hace es totalmente de acuerdo a lo que sucede, ¿sí? Y entonces tenemos, en la otra decían, los celulares que los cambiamos cada 6 meses, cada año, porque hay gente que está trabajando en ese sentido, ¿sí? La otra es, con todo y que se menciona un poco, siento que un gran ausente de todo esto es el agua, ¿sí? Manejamos el concepto del agua como si fuera único, pero realmente tenemos 2 grandes conceptos. Uno, el agua que viene de la lluvia, y el otro es el agua fósil. Y vemos el agua fósil cómo se distribuye, y realmente estamos trabajando en una economía agrícola, consumiendo el capital, no estamos generando intereses, estamos acabándonos el capital. Y obviamente no hay capacidad de recarga en donde hay la mayor parte de la agricultura. Entonces siento que esas, aunque se mencionan muy de ladito, y lo de la obsolescencia programada, para nada, ¿no? Y la otra, en el asunto forestal, tal como se presentó en la lámina, pareciera ser que, porque no se da un contexto mayor, que la eficiencia se tendría que mejorar, o al menos como hemos venido aprendiendo es, si estamos con un déficit de producción, vamos a aumentar la producción, ¿sí? Sin cuidar nuevamente el capital que tenemos. O sea, la degradación que tenemos ahorita es porque no hemos cuidado nuestro capital natural, ¿no? Bueno, nada más. Muchas gracias. Había dicho yo 2 comentarios, pero si usted es muy breve, podemos tener un tercero y ya damos paso a los comentarios finales de los ponentes. Gracias. Bueno, Jesús Salvatierra, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Mi comentario es con respecto a un poco una opinión rara, quizás. ¿No será que la economía verde trata de solamente justificar el mercado, induciendo estrategias de marketing para que creamos que no estamos bien y que haciendo lo que creemos que hacemos, compremos un carro más, creamos que reciclamos y que la sociedad no está educada con respecto a la cultura ambiental y acabemos consumiendo más, o creyendo que pintamos de verde y ya somos verdes o ecologistas? ¿O será que los que construimos la ciudad creemos que nada es reciclable cuando en realidad todo es reciclable? Los ciclos de vida, desde el concreto hasta nuestras hojas, todo es reciclable, todo es reciclable. ¿No será que estamos cumpliendo o legalizando estrategias del marketing global para consumir más que algo que en realidad ya opera de una forma de pura mercadotecnia? Muchas gracias por los 3 comentarios. Quisiera pedirle a Javier, Eduardo, si tienen comentarios finales, por favor. Sí, un comentario final general en relación, tenemos muchas, va a ser general en los comentarios de esta segunda fase de preguntas. Tenemos algunas soluciones de política pública también que todo mundo más o menos coincide en ellas. Pongo un par de ejemplos. Transporte público vis-a-vis automóvil privado y vialidades construidas segundos, terceros, quintos, séptimos y octavos pisos. Yo creo que transporte público, por supuesto que es la solución energética, tecnológica, ambiental y sustentable. No hay duda, no hay duda. Sin embargo, hay incentivos de mercado con actores y agentes económicos de carne y hueso y con firmas conocidísimas que presionan para que no necesariamente transitemos con facilidad hacia allá. Sin embargo, hay responsabilidad pública de los estados nacionales para presionar lo que sea necesario presionar con el propósito de que las soluciones se encaminen más hacia transporte público, metro, metrobús, trolebús, tren ligero, trenes suburbanos, etcétera, y por esa vía creo que estaríamos resolviendo de mejor manera algunas de las cosas que ustedes están señalando. Lo segundo, evidentemente, para discutir esto de economía verde o crecimiento verde, economía sustentable, etcétera, para que haya crecimiento verde, primero tiene que haber crecimiento. Y después vemos si es verde o no es verde. Pero tenemos que tener crecimiento económico duradero,
no crecer al 1.8 o el 2.5 un par de años y luego de crecer al -2 o crecer al 0, sino tenemos que tener crecimiento duradero durante 20, 30 años, promedio 4%, debido a nuestro perfil demográfico, nuestra capacidad productiva, e ir eligiendo en el camino las mejores tecnológicas y energéticas que tenemos disponibles. Entonces, en efecto, yo creo que sí, faltan datos, hay que sistematizarlos, hay que producirlos de mejor manera, hay que medir de mejor manera también las evaluaciones de las políticas públicas, y yo cerraría mi participación diciendo que por acumulación de discusiones y debates públicos y conferencias y demás, yo creo que estamos más de acuerdo de lo que suponemos en los diagnósticos, en las soluciones, pero nos enfrentamos, todos, me incluyo, nos enfrentamos a inercias de mercado, a pulsiones de mercado, a inercias institucionales y de políticas públicas que no terminamos por convencernos de que son necesariamente parables. Hay que detenernos, hay que reconsiderar y hay que seguir suponiendo que si queremos desarrollo, tiene que ser, como lo decía por aquí el colega del INEGI, con educación, sin analfabetas, con mejor nivel de salud, con mejor enganche provechoso y productivo de los habitantes en empleos formalmente establecidos, y después discutimos si son verdes o no, pero me parece que debemos de preocuparnos por el crecimiento, el desarrollo y la política pública, que me parece que es obvia cuál debiéramos elegir. Bueno, yo nada más quiero hacer una aclaración muy breve, que es el dato que yo di de empleos verdes fue de 1.8 millones, no de 11 millones. Y por otra parte, bueno, también tomando en cuenta los últimos comentarios, tanto en materia de agua, educación, de consumo forestal, quiero hacer una reflexión final sobre particularmente en el tema de recursos naturales y el aprovechamiento de los recursos naturales. Sí hay que tener la conciencia de que el aprovechamiento de los recursos naturales es, o sea, el aprovechamiento sustentable es su mejor forma de conservación. La degradación, la depredación del recurso natural va sobre aquel que no tiene el valor y que el dueño del mismo o el que vive junto a él no ve un valor de su conservación. En el momento, ya sea un árbol, un tapir, una orquídea, el agua misma, mientras la persona que sea dueña de ese recurso y que de donde viva no encuentre o sea, no vea reflejado, internalizado en su bolsillo ese valor, va a ser muy difícil. Y el momento de que lo haga, la conservación del recurso natural se va a ver ampliamente beneficiada. Y eso, insisto, tiene que ver con la cuestión del agua, de los recursos naturales y también muchas veces de la educación. Y cuando veamos, es decir, no es la única manera, por supuesto, tenemos mucho camino por andar, podría andar ampliamente sobre el tema de educación, pero bueno, no era el tema de esta mesa de economía verde, y es sin duda alguna un tema que sí tenemos un gran pendiente por avanzar en este país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ustedes, y quiero aprovechar para dar con caravana ajena, porque no los doy yo, los del INEGI, pero me dijeron que los diera. Entonces son un par de regalos. Este es para Javier, porque son diferenciados además. Y este es para Eduardo. Entonces, por favor, un aplauso para los ponentes. Gracias. Gracias. Gracias.